El día de hoy le quisimos dar el nombre a la charla como lo es adaptar RPX de factura de forma de cobro versión 17.8 en adelante. ¿Sí? Cuando hablamos de 17.8 en adelante, es que esta opción o esta modalidad de este RPX o formato viene en lo que es la versión 17.8 en adelante. Por lo tanto, si tenemos la 17.8, la 18, la 18.1, 18.2, vale la acotación de que es lo mismo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Sí? Para adaptar el formato en versión 17.8 en adelante, tenemos que considerar algunos de los siguientes aspectos. Debo tener por lo menos la versión 17.8. Debo manejar el nuevo editor de reporte, que este pues lo descargamos desde la página web de Galax. Igualmente vamos a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ver lo que son los campos, etiquetas, líneas e imagen en lo que es el RPX como tal, cómo adaptar el formato de factura y cómo se configura el formato una vez ya elaborado en los parámetros administrativos. Y bueno, pues por último sería lo que es la parte de facturar. ¿Sí? Este es más o menos uno de los aspectos o los aspectos que necesitamos a considerar para lo que es la modificación de este formato. Repito, tal cual lo que vamos a hacer aquí aplica para todos y cada uno de los formatos, ya sea de factura, nota de crédito, nota de débito, para lo que es la modificación. En este caso nos quisimos centrar en una de las mejoras que tenemos a partir del 17.8, que es mostrar la forma de cobro dentro de la factura. ¿Sí? Más o menos para que tengan un escenario, es básicamente decirle al sistema que me muestre cuántos dólares representan esos bolívares que yo estoy facturando si tengo certeza de que mi forma de cobro va a ser en dólares. ¿Sí? Si va a ser en bolívares, pues bueno, mi factura sale en bolívares y me muestra todo en bolívares. Ahora, si va a salir de que voy a facturar en bolívares, pero mi forma de cobro, como le voy a cobrar al cliente, eh, es en dólares, pues el sistema va a tener la bondad o la opción de mostrarme esos bolívares cambiándolos a dólares dentro de la propia impresión. ¿Sí? Más o menos allí para que tengan un escenario de lo que vamos a ir viendo más adelante. Pues bueno, adaptar formato de factura en 17.8 en adelante, debes tener la versión actualizada. ¿Sí? Y esas versiones, pues bueno, se descargan desde la página web de Galax. Ya están disponibles. Actualmente tenemos la versión 18.2 en la página web. ¿Sí? Buenas tardes, muy bien, Fanny ya ahí mandó lo que es sus datos. Sería bueno que los demás que estén interesados también sigan ese patrón. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando que la versión ya se encuentran en las páginas, ahorita está una más actualizada que es la 18.2 que aplica tal cual lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Más o menos ahí podemos ver cuando abrimos el sistema en qué versión estamos ubicados. ¿Sí? Ahí donde está en amarillo, cuando vamos a ingresar al sistema, el mismo nos dice en la versión que estamos actualmente. Siempre, pues bueno, recomendándole a los clientes, sea cual sea el escenario, siempre hacer un respaldo antes de alguna actualización. ¿Sí? Esto, pues bueno, para resguardar nuestra data, cualquier situación, bajón de luz, eh, daños en el equipo, etcétera, nosotros pues tengamos allí nuestra data siempre resguardada. ¿Cómo adapto mis formatos de lo que es esta mejora? Pues bueno, primero debo descargar el software eh, que es el editor de reporte, ¿sí? Una vez se descarga, se ejecuta, automáticamente pues ese editor de reporte va a ir en la ruta que vemos en el tercer punto, ¿sí? Allí lo que tenemos que hacer es ubicar el reporte, nos vamos a ir en lo que es la página web, nos vamos a descargas de utilitarios, luego en otras herramientas, presionamos descarga aquí y una vez que se descargue, lo que voy a hacer es ejecutar ese archivo. ¿Sí? Acepto las condiciones, le doy siempre siguiente hasta que me diga finalizado. Una vez instalado ya lo podemos ver en la ruta que vimos en el punto 3. ¿Sí? Eso va a ser automático, va a caer allí. Es importante que tengamos este editor de reporte porque es el que está más actualizado, es el que va a trabajar con lo que son los reportes modificados en las últimas versiones y siempre
es bueno tener el editor de reporte ya instalado para cualquier situación, necesitemos que nos conectemos con ustedes, le necesitemos hacer algún tipo de modificación al reporte, etcétera, pues ya ahí tengamos el editor, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener el editor de reporte instalado ya en las máquinas. Una vez cuando abramos lo que es el editor de reporte en la ruta antes mencionada, es un software, es muy fácil de comenzar a usar porque permite crear un propio formato, ya sea de comprobantes, de pagos, de factura, etcétera, ¿sí? Como les comenté anteriormente, es un editor de reporte que me permite modificar casi que todos los formatos, los informes que trae el sistema administrativo. Y digo casi todos porque hay algunas excepciones. Otra cosa, y es importante siempre dejar en claro, el editor de reporte me permite modificar formatos, no agregar información, ¿sí? Por ejemplo, mira, Luwin, yo necesito que el sistema me haga un cálculo de lo que es el descuento, cuánto me debe, etcétera. Yo necesito que ese cálculo salga en el informe de cuentas por cobrar, por ejemplo. Eso no se puede hacer desde el editor de reporte. ¿Qué puedo hacer yo desde el editor de reporte? Ponerle algún tipo de encabezado, poner alguna imagen, mover. Mira, no quiero que me aparezca la cantidad, no quiero que me aparezca descuento, eso uno lo puede ocultar. Lo que no podemos es agregar información que ya esté en el informe, pero sí podemos ocultar las que no queramos que aparezcan, ¿sí? Es muy importante tener eso allí en claro. Vamos a empezar a definir algunos conceptos para tener en claro cómo funciona el editor de reporte. Primero, ¿qué son las etiquetas? Las etiquetas son todos aquellos textos fijos que darán nombre a los datos a mostrar, es decir, los títulos que identificarán secciones o datos de reporte. Por ejemplo, ¿qué es una etiqueta? Algo que siempre va a quedar fijo en el reporte. Por ejemplo, mira, Ludwig, yo necesito hacer mi factura, pero quiero que en la factura aparezca predeterminado mi número de cuenta. Eso uno lo agrega como una etiqueta. Ya en el editor de reporte nos vamos a la parte de etiquetas, como lo vemos aquí, y insertamos la información que queremos que salga siempre fija. Uno de los ejemplos pues son los números de cuentas bancarias. Entonces ya al momento de imprimir el sistema va a saber eh, que en el editor de reporte hay una etiqueta registrada y por lo tanto la va a imprimir en la factura, ¿sí? Entonces muy atentos con eso. Esa es en la parte de etiquetas. Colocamos el texto deseado y eso pues ya va a salir impreso en el informe, en la factura, en la nota de crédito, en sea cual sea el informe que se vaya a modificar, ¿sí? Ya después que tengamos el texto registrado, lo demás es, bueno, adaptar si queremos la letra en negrita, si la queremos un poco más grande, ya eso pues con lo que es el tema de Word y Excel, pues ya ahí tenemos un poquito más de manejo en eso, ¿sí? Lo importante es, bueno, crear la etiqueta y ya después nos ponemos a jugar, como quien dice, con esa etiqueta ya registrada. El tamaño de letra, dónde va a abarcar, etcétera, etcétera. Vamos con los campos. ¿Qué son los campos? Bueno, vamos a llamar campos todos los recuadros en los cuales deba ir impresa información. Esto lo que son los campos son información ya predeterminada que el sistema va a generar automáticamente, ¿sí? Fíjense que si vemos en este ejemplo, a la izquierda vemos el número de RIF, eso es una etiqueta, y a la derecha vemos el RIF que empieza TXT, RIF de cliente. Todo lo que empiece por TXT es lo que el sistema me suministra de forma automática, ¿sí? Ya eso es la información que trae el sistema predeterminado, ¿sí? Fíjense que eh, mi número de RIF es una etiqueta, siempre va a salir fijo, pero lo que va a variar son los datos del RIF. ¿Por qué? Porque como les digo, es una información que trae el sistema ya predeterminada y pues bueno, dependiendo del cliente, pues cada cliente, cada proveedor tiene su RIF y bueno, ya ahí lo va a poner de forma automática, ¿sí? Entonces este es en el caso de los campos. Ya vimos etiquetas, ya vimos campos, vamos con lo que es la parte de las líneas e imagen. Insertar línea no es más que parecido a lo que es Word, es decir, el sistema quiere agregar una línea en el campo y ya después que tengamos la línea, de hecho nos muestra qué tipo de línea queremos mostrar, el grosor. Nosotros después de seleccionarla va a salir en nuestro formato y ya ahí lo que queda es ponerse como quien dice a jugar con la línea, extenderla, ponerla más pequeña, copiar y pegar otra igual, etcétera, etcétera.
quedando más o menos así si utilizamos las líneas de forma correcta, ¿sí? Para que salga todo cuadradito, todo por separado. Para eso nos puede servir las líneas. La imagen, pues bueno, no es más que agregarle imagen al formato. Lógicamente, estas tienen que tener unas especificaciones claras, tiene que ser en formato JPG para que se puedan visualizar de mejor forma dentro del el editor, ¿sí? Dentro del formato como tal. Es importante tener eso allí bien claro. Imagen, insertar, se ubica la imagen dependiendo de donde la tengamos guardada en el escritorio, en la PC, perdón, y lo que hacemos es pegarla en el formato. ¿Sí? Ya eso ahí el sistema, pues al pegar, nos ponemos a jugar también con la imagen, ponerla más grande, más chica, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos el formato adaptado y modificamos, lo que hacemos es ubicar este formato en el editor de reporte. ¿Sí? Pues para que vean cómo sería cómo que estaría el formato de forma predeterminada. De esta forma es como el sistema me muestra el formato de fábrica, como quien dice. Y a raíz de este formato es que nosotros empezamos a modificar. ¿Sí? Parece bastante, parece complicado, pero si tenemos claro la información que queremos que aparezca, pues lo demás información lo único que hay que hacer es ocultarla. ¿Sí? Eh, Me parece que esta charla es súper importante. ¿Por qué? Porque así nos da a nosotros una visión más clara de lo que son los RPX y sus modificaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces por razones logísticas, pues bueno, le enviamos un formato a Galax. Mira, necesito que en vez de que diga subtotal, diga base imponible. Entonces puede ser que ese formato dure un día o 2 días allí sin darnos respuesta y siendo que es una modificación súper sencillita. Entonces, no está de más saber cómo hacer las modificaciones en los formatos. Para nada, para nosotros, pues, por lo menos tener una visión y tener alguna idea de cómo hacer algún tipo de modificación de los formatos desde un editor de reporte, ¿sí? Tener en claro también que el único editor de reporte que puede cambiar estos formatos es el de Galax, que ya le explicamos anteriormente cómo hacer la descarga. Y pues nada, pues sería ubicar también el formato que queremos cambiar y así pues adaptarlo tal cual como nosotros queremos, ¿sí? Esta es una charla que creo que va a ser una de las que va a durar menos, porque bueno, tratándose de un formato en específico, pues vamos a irnos directamente allí, aunque pues voy a tratar de darle unos tips para lo que son las modificaciones de los formatos como tal. Y aquí vemos cada una de las sesiones, ¿sí? Y de este lado, la última opción, vemos lo que es el monto en dólares, cambio a bolívares en total. En el lado derecho vemos cómo se emite la factura y en el lado izquierdo vemos la conversión de la misma, ¿sí? Por ejemplo, si en el lado derecho hice mi factura, perdón, en dólares, el lado izquierdo me va a hacer la conversión, ¿sí? Ahora, si factura en bolívares, pero mi forma de cobro va a ser en dólares, del lado izquierdo me va a convertir esos bolívares a dólares, ¿sí? Entonces, bien claro tener eso allí presente. Realizados los ajustes en el recuadro para asignarle un nombre a ese archivo y guardar la ruta de instalación del programa. Siempre, pues bueno, una vez que se le haya hecho los cambios al formato, lo que tenemos que irnos es archivo, guardar como y darle algún nombre a ese formato en la ruta que dice allí en negrito, en negrita, perdón. ¿Para qué? Para que el sistema lo guarde y ya nosotros lo podamos usar. Si existe un formato con el mismo nombre, pues lo podemos renombrar y sin ningún problema, pues va a quedar esa última modificación que hayamos hecho, ¿sí? Fíjense tal cual como dice allí. De todas maneras, todo lo que estamos hablando ahorita lo vamos a hacer en el propio editor de reporte y van a ver que es súper sencillito. Y bueno, una vez que tengamos el formato ya modificado, lo que tenemos que irnos es a los parámetros.
menú, usuario, parámetros, y posteriormente, modificar, nos dirigimos a la opción 2 de factura y luego a la 2.4 que nos indica modelo de factura. Y en nombre de plantilla lo que hacemos es ubicar el formato que acabamos de modificar y lo agregamos allí en los parámetros, ¿sí? Ya después cuando vayamos a hacer nuestra impresión de factura, lo que va a hacer el sistema es mostrarnos allí los cambios que ya nosotros hayamos hecho posteriormente, ¿sí? O previamente, perdón. Ya con lo que es la parte de facturación quedaría el formato de la siguiente manera. Ojo, hay información allí que a lo mejor a ustedes no les interesa que aparezca, esa información se puede ocultar, ¿sí? Como por ejemplo la placa, el modelo, la marca, el serial del vehículo. Mira, nosotros no manejamos fecha de vencimiento, no quiero que me aparezca. No manejamos vendedor, tampoco quiero que me aparezca. Nosotros no facturamos ítems de 8 o 30, o 31%, no quiero que me aparezca. Entonces, eso es modificable y eso se puede ocultar para que el formato aparezca tal cual como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, más o menos para que vean el formato completo, cómo se vería. Antes de finalizar, pues bueno, antes de finalizar con la presentación, ojo, ahorita nos vamos a lo que es la aplicación. Le vamos a dejar aquí lo que son nuestros contactos, nuestro correo master, info@galax.com, nuestras redes sociales, en todas como Galax Software, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nuestra página web, que muchos ya la conocen, www.galax.com, y nuestra línea telefónica directa, ¿sí? ¿Alguna pregunta en general antes de irnos a la parte de la aplicación? A ver, cómo saber qué campos se van a reflejar en mi formato y cuáles no? Ok, Fernaiber, fíjate, toda la información el sistema te la muestra como para mostrarse, ¿sí? Sin embargo, dentro del editor de reporte hay una opción que vamos a ver ahorita, en donde tú vas a ocultar toda esa información que no requieres que aparezca o que no te interesa que aparezca. Entonces, ubicando cada una de esa información, lo que hacemos es presionar ocultar o no visible, y ya el sistema automáticamente cuando imprima esa información que nosotros no queremos que aparezca, sencillamente pues no la va a mostrar. ¿Por qué? Porque desde el editor de reporte le pusimos al formato ocultar o poner no visible. Sí, de todas maneras ahorita lo vamos a ver. Yo debo indicar qué es lo que deseo que se refleje. No, de hecho ya todo el sistema lo trae por reflejar. Tú como el usuario debes de decirle cuáles son los que vas a ocultar. Lo podré ver mejor cuando lo haga usted. Sí, ya vas a ver que es súper sencillito y es súper fácil de manejar. A ver, Fanny, con la nueva versión administrativa ya se tiene el formato predeterminado de la factura con la conversión como lo colocaste en la lámina. Depende porque en la nueva versión sí la trae, pero recuerda que eso está en los parámetros y cada empresa pues tiene normalmente su formato de factura ya realizada. Entonces, si se requiere modificar ese formato con el nuevo, pues habría que hacer el formato desde cero y adaptarlo tal cual como ustedes lo traen allí, porque el sistema no te va a sustituir un formato ya elaborado desde los parámetros. Pero sí, si lo trae, ya lo puedes seleccionar desde el editor de reporte. El tema es que, bueno, tendrías que hacer el formato de factura, nota de crédito, sea cual sea el formato, desde cero, si le quieres tomar esta mejora que se está incluyendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A la aplicación y verán que es súper sencillito. Ok, vamos primero. Lo primero es ubicar entonces el editor de reporte, ¿sí? Tal cual como lo vimos en la presentación, el mismo lo podemos encontrar. Vamos a esperar aquí que abra. Dirigiéndonos a este equipo, el disco local C. Nos vamos a archivos de programa. Si ven que tenemos o que tienen dos, deben dirigirse al que dice X86. Vamos allí. Vamos a tener lo que es la carpeta Galax y la carpeta Galax Software.
vamos a ir a la que dice Galaxy Software. Y allí vamos a encontrar lo que es el editor de reporte. Y lo que hacemos es ingresar, dándole doble clic al formato tipo Excel, ya el ejecutable que vemos allí. Y fíjense que aquí ya tenemos el editor de reporte. ¿Sí? Todos pudieron ver cómo llegar a la ruta. Ok, fíjense. Entonces ahí tenemos el editor de reporte. ¿Puedes repetir la ruta, por favor? Seguro, Adrián. Nos vamos a ir al disco local C. Una vez allí, vamos a conseguirnos con la carpeta que se llama archivos de programa. Si les muestra dos, tal cual como me los muestra a mí, siempre se van a dirigir a la que dice X86. Luego de allí vamos a tener dos carpetas que dicen Galax, una Galax sola y una Galax Software. Nos vamos a ir a la que dice Galax Software. Luego nos vamos a editor de reportes y ahí ya podemos ver el ejecutable, que lógicamente lo que hacemos es ingresar. ¿Sí? Entonces, desde allí es donde nosotros pues procedemos a seleccionar los formatos, a modificar y le hacemos las modificaciones pertinentes. ¿Sí? Ok, vamos entonces con la parte interesante. Una vez estando aquí, lo que vamos a hacer es darle clic a estos punticos que están a la derecha, a este recuadro que está aquí, y vamos a ubicar los formatos a modificar. ¿Sí? ¿Dónde consigo esos formatos? Esos formatos ya vienen incluidos en la ruta de instalación del sistema, que normalmente es esta que vamos a ver a continuación. Disco local C igual, archivo de programas 86. Ahora sí no nos iríamos a Galax Software, sino que nos iríamos a la carpeta Galax. Una vez allí, él nos va a mostrar una carpeta de todos los sistemas que tengamos instalados. En este caso, pues, lógicamente nos vamos a ir a SAO. Nos ubicaríamos en la carpeta de reportes y él allí me va a mostrar dos carpetas. Una que se llama original y la otra usuario. Les explico cada una de ellas. La carpeta original es la carpeta con la que el sistema trae los informes originales, ¿sí? Y la carpeta de usuario son las modificaciones que se le han hecho a los formatos y se han guardado allí. ¿Por qué tienen que existir dos? Porque tenemos que tener separado las carpetas, los archivos originales, vamos a llamarlos de fábrica, y tenemos que tener en otra carpeta los archivos que guardemos o que hayamos modificado. En este caso sería usuario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, como lo que vamos a hacer es modificar un archivo original, un archivo que no hemos modificado, nos vamos a originar y fíjense la cantidad de archivos que trae el sistema. Todos estos archivos, que lo llamamos RPX, fíjense que todos empiezan por RPX, son las impresiones que el sistema puede hacer de informe, ¿sí? Y ponerse a ubicar uno por uno, ahí se puede tornar un poco complicado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué reporte vamos a buscar para modificar, ¿sí? Esto va a ser en general, todos van a empezar por RPX, ¿sí? Si vamos a buscar una factura, escribimos RPX, factura, sin separaciones, ojo. Si vamos a ubicar una factura nueva que vayamos a modificar, ponemos formato libre o formato, y mientras vayamos escribiendo, él nos va a ir, como quien dice, mostrando las opciones según lo que vayamos escribiendo, ¿sí? Este es el formato libre, este es el que ya traía anteriormente, pero vamos a tocar el que se llama RPX factura formato libre moneda de cobro, ¿sí? Porque es la mejora que queremos hacerles ver. Pero ojo, ubicar cualquier otro formato es exactamente igual. Si fuésemos a modificar un formato de nota de crédito, lo que hacemos es RPX, nota de crédito, y ya él me va a ir, como quien dice, filtrando a medida que yo vaya escribiendo y me va a ir mostrando solamente las opciones, ¿sí? Yo le doy, lo selecciono
y ya lo que presiono es editar. Y al darle allí, automáticamente el sistema me va a mostrar el formato a modificar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el formato, toda esta información es lo que trae el formato, que es lo modificable, como quien dice. ¿Sí? Fíjense que aquí podemos ver toda esta cantidad de información. Lógicamente, no toda va a salir o no tiene por qué salir, porque el usuario propiamente es el que le va a decir qué va a salir y qué no, y qué no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo modifico la parte superior? Tal cual como si estuviéramos seleccionando en Word o en Excel. Presionando el mouse sin soltarlo, los selecciono todos y presionando control flecha hacia abajo, bajo la información. ¿Por qué lo hago así? Lo veo más sencillo porque lo que voy a subir es la información que yo requiero que aparezca. Por ejemplo, quiero que me aparezca el nombre del cliente, selecciono también su campo. Recuerdan los datos que el sistema trae predeterminados, que llamamos campo, esos son los que empiezan por TXT. Lo que está en negrita son las etiquetas, lo que también definimos como etiqueta. Y nada, yo tengo que seleccionar tal cual como que si estuviéramos en Excel. Presiono, le doy control y empiezo a seleccionar, dando clic, la información que yo quiero que aparezca. Mira, mi nombre, quiero que aparezca el RIF, el número de factura, la fecha, la ciudad donde se emitió, el teléfono, eh, el vendedor. Y luego, presionando, sin soltar, subimos la información que requiero que aparezca. Ya después que la tenga arriba, lo que tengo que hacer es darle formato, ¿no? Cambiarle la etiqueta. Si mira, no quiero que aquí diga nombre, quiero que diga cliente. Lo selecciono, me voy a campos y etiquetas, le doy contenido de etiqueta y le cambio, mira, no quiero que aparezca nombre, quiero que diga cliente y tenga dos punticos al final. Y le doy a aceptar. Fíjense que ya ahí cambia la etiqueta. Esto aplica para todas y cada una de las etiquetas, lo único es que debo ir seleccionando una por una, ¿sí? Por ejemplo, si con teléfono lo selecciono, con campos y etiquetas, contenido, escribo y le doy a aceptar, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, buenísimo. Entonces, supongamos que eso que está en la parte superior es lo único que yo quiero que aparezca y lo demás no. ¿Qué voy a proceder? Igual, selecciono, como seleccionamos para bajarlo, lo volvemos a seleccionar, clic, seleccionando todo, y nos vamos a donde dice campos y etiquetas y le ponemos no visible, ¿sí? Creo que eso responde la pregunta que me hizo por ahí Fernaibel Graterol. De esa forma yo le indico al sistema cuáles son los que no van a ser visibles o los que no quiero que aparezcan. Voy allí, le digo que sí y ya el sistema me oculta los campos, ¿sí? Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, la sesión, hacemos subir esta barrita que está aquí. ¿Para qué? Para aprovechar el espacio lo más posible. Lo subo y lo que hago, pues, nada, lo que indiqué en la parte superior, eh, no sé, ahí yo empiezo a jugar como quien dice con el formato. Muevo esto para acá, pongo esto aquí, pongo la dirección por acá, por debajo el vendedor, si tenemos. Mira, quiero que aparezca el RIF por debajo, ¿sí? Y abajo el teléfono. Y ahí es como quien dice la tonería, pues, y ahí uno empieza a jugar con el formato. Mira, quiero agregarle una línea, que fue uno de los puntos que vimos en la presentación. Bueno, aquí tenemos línea, insertar. Él aquí me pregunta en qué sesión yo voy a colocar esa línea. Fíjense que aquí tengo todas las sesiones, que si vemos en cada una de las barritas
que vemos a la izquierda, ahí yo puedo ir viendo cuál es la sesión. En este caso va a ser la primera. Yo selecciono Page Header. Puedo ver el sólido, como la quiero, si la quiero, el grosor, perdón, eh, de la línea, si la quiero sólida, si la quiero espaciada, punteada, y ahí yo me pongo a jugar con eso. Vamos a dejarla en sólido. El tamaño, ¿sí? de la, de la línea y le damos a aceptar. Fíjense que ya la tenemos por aquí. Lo demás es exactamente igual. Seleccionar, extender. Puedo copiar, como utilizamos el control C, control V. Control C, control V. Fíjense que la pone por aquí arriba. Lo que hago es bajarla. ¿Y para qué lo hago así? Pero para que me garantice el mismo tamaño de la línea que yo acabo de seleccionar. ¿Sí? Puedo volver a pegar, pero en este caso sí me pongo a jugar para que aquí me quede de forma correcta. ¿Sí? Ya esto, como quien dice, es ponerse allí eh, a darle formato como tal. ¿Sí? Puedo poner esto por aquí arriba, puedo copiar esto también y ponerla que me separe con este recuadro. O sea, ya ahí es más que todo estética, ¿sí? Del formato que quiero que me aparezca con mi recuadro, todo bonito. Si quiero también ocultar esto, mira, yo quiero que me aparezca nada más el código, la descripción, precio y precio total con la cantidad. Lo demás lo oculto, lo mismo. Muevo esto para acá, coloco esto para allá, la cantidad, la descripción la extiendo. Esto es más que todo la tonería y pintura, como quien dice. Pongo esto no visible. ¿Sí? Fíjense que rapidito pudimos hacer un formato allí súper sencillito. ¿Sí? Tuvimos la barrita de la sesión. Las sesiones que no necesitemos que aparezcan, por lo menos esto de vienen, esto lo pongo no visible, la oculto, me voy con la información, que es eh, los datos que van a aparecer. Fíjense que yo aquí arriba puse código, descripción, cantidad, precio unitario y precio total. En la sesión GH Detail vemos que esta información va a aparecer, pero como modificamos la estructura original, empezamos a bajar la información que no quiero que aparezca. Por ejemplo, aquí está el código que sí va a aparecer, la unidad de venta no va a aparecer, el porcentaje de descuento, ni la alícuota de descuento tampoco. Entonces yo empiezo aquí a ponerlo para que quede por debajo exactamente de la información que está arriba. ¿Sí? Amplio aquí y le pongo no visible. Y lo que hago es, esta sí no la oculto por completo, porque si la oculto no me va a salir la información. Le dejo ahí más o menos un espacio entre ítems, siempre pues aprovechando el espacio. Para ver, Fernaider, ¿es posible cambiar el color de algunas líneas? No, por ahora es negrita. Ahí. Por ahora el formato solamente trabaja con blanco y negro. Código de artículo, descripción de artículos compuestos. Esto normalmente no se usa, menos factura en artículos compuestos. Esto se coloca no visible también. Hay algunos campos ahí que no quiero que aparezcan. Fíjense que aquí en el campo GFT totales tenemos el monto en letras, tenemos la moneda, tenemos el tipo de cambio, el total en cantidades y las notas finales. ¿Sí? Si yo quiero que nada más me aparezca el monto en letras, voy a poner esto por aquí abajo, vamos a subir esto y lo demás lo pongo no visible, subo para que me permita más espacio y allí ya le estoy indicando que quiero que me aparezca el monto en letras. Puedo extender para que todo me quede en una línea y ya estaríamos diciéndole al sistema que en este formato quiero que mi monto también aparezca en letras impresas. ¿Sí?
Y por último, la sección Page Folder, que no es más que, bueno, la información numérica del documento, de la factura, nota de crédito, etc. Para mayor comodidad yo hago esto, lo selecciono, control, flecha hacia abajo y lo bajo, valga la redundancia. Y empiezo a seleccionar lo que quiero que aparezca, ¿sí? Mira, quiero que me aparezca el subtotal, quiero que me aparezca el monto exento, quiero que me aparezca el IVA, la alícuota, el porcentaje y el total IVA, el monto a pagar, el total y el símbolo. Lo selecciono, suelto control y cuando me aparezca esta manito que veo aquí es porque me dice que ya puedo mover esta información completa, todas las que he seleccionado. Le doy clic y la subo. ¿Sí? Subo y ya ahí estaría diciéndolo. Esto lo junto un poquito para que todo esté allí cerca. Y ya estaríamos diciendo la información numérica que queremos que aparezca en el formato. Esto es en la parte de bolívares y facturación, pero también tenemos a la izquierda lo que es la moneda de cobro. Fíjense que mi campo, aquí abajo, dice TXT nombre moneda de cobro. Y este es en el caso que si yo quiero que aparezca, dependiendo del cobro, impresa en la factura. Lo mismo que hicimos ahorita. Lo que quiero que aparezca es lo que yo voy a seleccionar. Mira, quiero que me aparezca el monto, la moneda de cobro, cuánto es el cambio. Quiero que me aparezca el subtotal, el total exento, el IVA y el total a pagar. A lo mismo que seleccionamos al lado, lo vamos a seleccionar arriba. ¿Sí? Lo ponemos aquí. Ya, esto pues lógicamente uno le da ahí un poquito más de orden. Está mejor, como lo hicimos en la primera sesión. Por aquí tenemos el campo de observaciones. Recuerden ese campo que cuando están insertando la factura ustedes le agregan algún tipo de observación. Desde aquí yo puedo indicar dónde quiero que aparezca. Si por debajo de la información, si primero quiero que aparezcan las observaciones y luego los formatos, como ustedes quieran. O sea, recuerden que el formato de factura es siempre y cuando cumpliendo con algunas normas del CENIAT. La impresión depende 100% de ustedes, como ustedes lo quieran adaptar. ¿Sí? Lo que no quiero que aparezca, pues sencillamente lo selecciono, no visible, y lo que hago es subir la hoja para aprovechar todo el espacio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, según todos los puntos que vimos en la presentación, solamente nos quedaría imagen, ¿sí? Eh, yo les voy a mostrar cómo seleccionarla, pero creo que no tengo una imagen por allí para seleccionar. Nos iríamos aquí a imagen, insertar. Lo mismo, le indico a qué sección va a ir, cómo quiero que aparezca, si transparente, si normal. Esto pues, la línea. Y aquí pues bueno, ustedes le dan según la intensidad que quieran que aparezca en la imagen. Le dan clic a este recuadrito y ya él va a pedirle la imagen en la PC. Vamos a ver si tengo una imagen por aquí en escritorio. Vamos a buscar la JPG. No tengo ninguna. Aquí tampoco. No, no tengo ninguna imagen por allí que nos pueda servir. Pero bueno, el hecho es que ustedes seleccionarían la imagen y le darían aquí, en abrir. Eh, en la factura no es tan común esto de poner imagen, porque recuerden que en la factura ya trae el encabezado de la imprenta, que son los datos de la empresa y todo eso. Esto de imagen aplica más que todo que si para cotizaciones, para algún reporte. Mira, Lubin, quiero que en la lista de precios automáticamente traiga el logo, la imagen de la empresa. Pues ustedes pueden agregarle esa imagen. En el caso de la factura, notas de crédito, pues son documentos fiscales eh, con una información ya solicitada y exigida por el CENIAT, no aplica esto, ¿no? Pero esta imagen aplica más que todo para esos reportes
administrativos internos de la empresa. Bueno, quería hacerle también ver cómo ver esa parte. Ok, ¿qué nos queda ahora? Darle un nombre a este archivo, guardarlo y ponerlo en los parámetros, ¿sí? ¿Cómo lo guardo? Me voy a archivo, guardar como. Él me va a preguntar, ¿dónde lo vas a guardar? Debería ser en la siguiente ruta. En disco local C, igual, archivos de programa, Galax, SAO, busco la carpeta de reportes y en la de usuario, ¿se acuerdan? Que les indiqué que las originales eran para los reportes de fábrica del sistema y el usuario es la carpeta de los informes donde nosotros vayamos a modificar, ¿sí? Vamos a usuario y nada, lo que voy a hacer es darle eh, un nuevo nombre a este reporte, respetando ciertamente ciertas cosas. Por lo menos RPX, factura, eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es una forma de que el sistema sepa que cuando vayan a buscar una factura, este es uno de los formatos que me va a mostrar, ¿sí? Si se lo elimino, pues el sistema cuando ustedes le digan que quieren modificar en los parámetros un documento de factura, al decir, por ejemplo, RPX Infotax, no le estaríamos diciendo que ese RPX es de factura. Entonces, esto siempre va a ser una constante, ¿sí? ¿Qué le puedo cambiar? El nombre o las palabras, las letras después de factura, hasta el punto que dice punto RPX. Ese punto tampoco se puede eliminar, ¿sí? Entonces aquí yo puedo poner RPX, nueva en minúscula, en mayúscula, como ustedes quieran. RPX, factura, nueva forma, ¿sí? Es lo único que modificaríamos allí. Y después le damos guardar. Ya estaría guardando el formato con todas y esas especificaciones que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Qué nos resta hacer? O qué nos restaría por hacer? Irnos al sistema, menú, usuario parámetros. Vamos a esperar allí que nos abra la pestaña de parámetros. Ok, aquí estamos, parámetros. Nos quedamos en parámetros administrativos y le damos modificar. Como le dijimos en la presentación, como se trata de una factura, nos vamos a la opción 2, factura, modelo de factura, la 2.4, y en donde dice nombre plantilla, lo que voy a hacer es darle clic a este recuadrito con estos punticos, y automáticamente él me va a decir o me va a preguntar a dónde yo voy a ubicar ese formato, ¿sí? Lo mismo, para hacerlo desde el principio. Disco local C, archivos de programa, Galax, SAO, reportes, usuarios y dentro de esa seleccionamos el formato que acabamos de realizar. Doble clic, fíjense que ya me aparece allí en los parámetros y lo que debo hacer es modificar. De ahí estaría tomando el cambio con la estructura tal cual como nosotros lo acabamos de hacer. Fíjense que es súper sencillito, no es nada del otro mundo. Solamente, bueno, pues hay que saber a dónde ir y qué hacer. ¿Qué nos resta por hacer? Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a emitir dos facturas. Una que sea en cobro bolívares y otro que la moneda de cobro sea dólares, ¿sí? Vamos a insertar por aquí. Esto, pues bueno, ustedes ya lo saben. Una factura. Vamos a poner este. Fíjense que yo tengo aquí moneda de la factura y la moneda en la que estimo cobrar esa factura, ¿sí? Como les indiqué anteriormente, vamos a hacer una eh, en que la moneda de cobro sea bolívares y otro que la moneda de cobro sea dólar, ¿sí? Entonces vamos a dejar esta bolívares, vamos a seleccionar aquí algún ítem, honorarios profesionales, vamos a ponerle monto y grado. Ahora vamos a hacer otra factura que la moneda de cobro sea dólar.
Esto es para que vean cómo saldría la impresión, ojo, ¿no? Vamos a poner aquí el monto y grabo. Si le damos a emitir, aquí no es necesario darle a emitir porque podemos ver los formatos en borradores, ¿sí? En estatus borrador. Ya que si nos vamos a factura, informes generales, ¿sí? Voy a buscar el borrador. Vamos a ubicar primero el borrador de bolívares, que es el penúltimo. Le damos pantalla. Fíjense cómo saldría mi impresión, ¿sí? Esto fue lo que hicimos nosotros ahorita en el editor de reporte. El recuadro, la información que le indiqué, el código, la descripción, mi monto en letras y por aquí abajo mi cantidad en bolívares, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque le dijimos que nuestra moneda de cobro iba a ser igual eh, que la misma de emisión, ¿sí? Entonces por eso pues me mantiene allí mi monto en bolívares. Ahora, si ubicamos el otro borrador, que sí le indicamos que la moneda de cobro iba a ser dólar, fíjense cómo varía el formato. La misma información superior es la misma, ¿sí? Eso no cambia. Lo que cambiaría es la parte inferior, ¿sí? Fíjense que de esta forma sí me muestra cuántos dólares representan esos bolívares, ¿sí? Y ahí pues de allí deriva lo que es la impresión, ¿sí? Ah, mira, no, Ludwig, bueno, hice el formato y veo que el total a pagar queda muy a la izquierda. Quiero modificar eso. Fíjense cómo se hace. Cierro aquí, no cierro este recuadro para consultar mis informes, lo dejo allí. Me voy otra vez al editor de reporte. Selecciono la información que quiero cambiar. Muevo a la izquierda, a la derecha, perdón. Y una vez que haga la modificación, le doy guardar como otra vez. Me voy a la carpeta de usuario nuevamente. Reportes usuario. Le dejo el mismo nombre y le doy guardar. Él me va a decir que ya el archivo existe, que si deseo reemplazarlo, y le digo que sí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que si vuelvo a pedir el informe por pantalla, ya me va a tomar el cambio que le acabamos de hacer, ¿sí? Fíjense que ahora sí aparece esto aquí abajo, un poquito más organizado, ¿sí? Y de esta forma, pues bueno, ya estaríamos adaptándole el formato que queremos. Repito, esto aplica para notas de crédito, notas de débito, cotización, algún informe administrativo. La mayoría de los informes que ustedes puedan ver así por pantalla es modificable por el editor de reporte, ¿sí? ¿Alguna pregunta en general? Fernaibre, tengo dos preguntas. Ok, cuéntame, Fernaibre. Adrián Ferrer, todo claro que vas a practicar bastante. Sí, de hecho yo les recomendaría que si quieren practicar, creen una empresa de prueba y trabajen con el editor de reporte y hacen las parametrizaciones, modificaciones y todo en esa empresa de prueba. Como todos, bueno, es práctica, pero después que se le agarra el time, como quien dice, ya eso es súper sencillito. Ok, vamos a ver, Fernaiver, la primera. Con respecto al encabezado que no pude escuchar bien, puedo colocar el logo de la empresa y también puedo escribir información sobre la empresa, nombre, teléfono, etcétera. Allí depende del formato, Fernaiver, ¿viste? Porque si es el de factura, nota de crédito, recuérdate que el CENIAT te exige que eso ya venga de imprenta, ¿sí? Ya eso ahí no es necesario. Ahora, si es una cotización, perfectamente sí lo puedes hacer. ¿Cómo lo harías? De esta forma. Supongamos que este formato no es una factura, sino que es una cotización. Ok. Quiero agregarle arriba mis datos de empresa. Entonces me voy a campos y etiquetas, le doy insertar etiqueta y escribo. Vamos a poner, por ejemplo, mi nombre, Ludwig Donaire. Ok. Le doy a aceptar. Fíjate que me aparece por aquí.
lo que yo hago es entonces jugar con eso. Estilo. Ah, quiero ponerlo más grande. Lo selecciono, campos y etiquetas, fuentes y estilos, tamaño de letras. Le doy allí y le digo, mira, aquí me salen todos mis tipos de letras, los que puedo seleccionar. El estilo de la misma, vamos a poner la negrita y el tamaño, vamos a ponerle 14. Y le doy a aceptar. Fíjense que ya ahí empiezo yo a jugar con esa información. Ah, bueno, quiero agregar otra. Bueno, otra vez campos y etiquetas, insertar. Vamos a poner riff. Lo mismo, lo coloco por aquí abajo. Vamos a poner un poquito más grande, fuentes y etiquetas. El board. Vamos a ponerle un 12. Y ahí empiezo a jugar. ¿Sí? Ah, mira, quiero que esto quede centrado. Bueno, yo pongo aquí, despliego todo. Me voy a campos y etiquetas, alineación y le doy centrada. Eh, Fíjense que esto es exactamente como Word, es exactamente como Excel, es lo mismo, ¿sí? Porque recuerden que Galaxy trabaja con normas de Microsoft. Entonces, súper sencillito, claro, hay que saber dónde ubicarlo, ciertamente. Pero nada, que le doy a alineación centrada y fíjense que él me la centra, ¿sí? A ver, la segunda, ¿quedó eso allí claro, Fernaider? ¿O tienes otra duda en cuanto a este primer punto? Vamos con el segundo. Aunque se trabaje sobre el formato original, no se ve afectado por las modificaciones hechas. Si lo que quiero es conservar su forma original. De hecho, eso es lo recomendable, ¿no? Que tu modificación la guardes en la carpeta de usuario. ¿Para qué? Para que el formato original se mantenga tal cual como viene y tú tengas tus modificaciones aparte en la carpeta de usuario, ¿sí? Pero no, como yo guardé el archivo en usuario, si yo vuelvo a llamar, valga la redundancia, el archivo de moneda de cobro me va a traer mi formato tal cual como viene de empresa, ¿sí? A ver, Fanny, si es un logo en formato JPG que tiene la empresa, ¿cómo lo insertas allí? Te voy a dar un truquito que yo tengo. Supongamos que quiero guardar este logo que tengo aquí en pantalla, pero este logo es JPG. ¿Qué hago yo? Bueno, ubico en Word una aplicación que se llama Recortes y lo que hago es nuevo, selecciono lo que quiero guardar y cuando le dé guardar, le doy, le digo dónde lo voy a guardar, vamos a decirle escritorio y en tipo lo guardo JPG. Y nada, aquí vamos a poner formato prueba. ¿Sí? Minimizo esto. Y aquí, en el formato, ya yo puedo ubicar esta imagen. Ahora aquí, formato de prueba. Por lo menos es lo que yo hago cuando me encuentro con una imagen que no es JPG, ¿sí? La pongo en pantalla, utilizo esta aplicación de recorte, selecciono o recorto lo que necesito que aparezca en la imagen y la guardo como JPG. Y nada, pues luego lo que hago es seleccionar, fíjense que ya aquí me aparece la imagen y yo lo que hago es jugar con ella, ponerla más pequeña, más grande, por debajo de aquí. Y fíjense que es súper sencillito, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, por aquí, Fernando, ¿hay alguna limitante con el tamaño de la imagen a insertar? No, no, eso no es tan limitante, aunque bueno, normalmente todas las imágenes, dependiendo de la calidad, pues pueden que pesen un poco más, un poco menos, pero todavía no hemos encontrado alguna que no hayamos podido seleccionar. De todas maneras, si la imagen es muy pesada y por alguna razón nos dice que no se puede, por lo antes comentado, pues podríamos utilizar esa aplicación de recorte que acabamos de ver ahorita, para que la guarde con un poquito menos de peso. Vale, gracias, excelente. Estamos a la orden, Fanny. Eh,
Muy claro. Ok, chévere, gracias. ¿Alguna pregunta en general con la presentación, la charla, algo que no haya quedado claro? ¿Cuáles son las líneas máximas para los artículos en la factura? Eso ahí depende del formato, Fanny, ¿oíste? Porque si es un formato carta, van a caber muchos más ítems en la factura. Ahora, si es media carta, allí sí habría que ponerse a jugar con los márgenes, poner un poco menos de información por lo limitado de lo mismo. Pero ahora, si tu formato es carta, las letras son pequeñas, cada ítem te lleva una línea, pues te puedo asegurar que caben bastante, ¿sí? Pero bueno, eso siempre va a variar dependiendo del formato preimpreso que tú tengas ya forma libre. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Ludwig, sé que me salgo un poco, disculpa, en el caso de las notas de crédito, ¿se puede reflejar el monto total de la factura? Creo que sí, creo que sí. Vamos a ver si esta lo tiene. Aquí me dice el número de factura afectada. No, desde este formato de factura, no. Vamos a abrir un formato real de nota de crédito para ver cómo aparece. Dame un segundito para ubicártelo por aquí. Vamos a editarlo. Ah, sí. Míralo aquí. ¿Quién fue que me preguntó? Adrián. Fíjate que desde el formato de nota de crédito, sí tenemos el número de factura afectada y el monto de la factura afectada. ¿Sí? Creo que eso responde tu pregunta. Otra pregunta de Fernando. Vamos a ver. El diccionario de datos para insertar al documento donde lo encuentro, ya que llegué tarde. El diccionario de datos para insertar. ¿Te refieres a cuando vas a grabar o cuando vas a guardar el formato, Fernando? Cuando ya lo modificaste y lo quieres guardar. Esa es la pregunta. Adrián Ferrer, gracias por la aclaratoria, Luwin. Tranquilo, recuerda que tienes que seleccionar es el formato de nota de crédito, ¿eh? Y allí sí te lo va a mostrar. Al crearlo desde cero. Eh, Vamos a ver, ya va. A ver, el diccionario de datos para insertar el documento, ¿dónde lo encuentro? Ya que llegué tarde. Ah, me imagino que es para ubicar el archivo a modificar, Fernando. Ejemplo, voy a crear una factura de cero. Ah, ok, ok. Sí, tendrías que hacer esto, ¿ves? Primero tendrías que ubicar dónde está el editor de reporte, ¿sí? Tendrías que parar primero en el editor de reporte y eso te vas a discolocar C, archivos de programa x86, muy importante que tiene que ser eso. Ah, eso está claro. Ok, ya sabes cómo llegar al editor de reporte. Fino. Una vez en el editor de reporte, le vas a dar clic al cuadro que está a tu derecha y vas a ubicar la carpeta, que por lo general es esta. Disco local C, archivos de programa igual, x86, Galac, ya no es Galac Software, sino Galac, SAO, reportes, original, porque tú vas a tomar es el formato original para poder crearlo y allí ubicas el formato. O sea, si es una factura, todos los reportes empiezan por RPX, eso es una constante. Ya después de RPX va a depender del formato que tú vayas a modificar. Si es una factura, pones factura, ya él te va a ir filtrando, formato libre y seleccionas el formato, ¿sí? Este es el formato general, el normal, y este es el que incluye la mejora que acabamos de mostrar. Lo seleccionamos, le damos editar y ya él me muestra la información, ¿sí? Y bueno, desde allí, pues hacemos las modificaciones que vimos anteriormente. ¿Quedó claro eso allí? ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, como escribió alguien por allí que no recuerdo muy bien quién fue, lo que queda es practicar, creo que fue Adrián. Queda practicar. Mi sugerencia, créense una empresa de prueba, eh, trabajen con los formatos en los parámetros de esa empresa de prueba y allí se van a ir adaptando a estas modificaciones y créanme que después va a ser súper sencillito cuando ustedes necesiten hacer alguna modificación en el formato, ¿sí?
Si tienes algo en la ficha del producto que quieres que salga y no aparece en ese módulo que... A ver, Fernando nos pregunta si tienes algo en la ficha del producto que quieres que salga y no aparece en ese modelo que estás mostrando. No, ahí sí habría que escalar eso con la gente de programación, ¿oíste, Fernando? Porque nosotros podemos modificar lo que está allí, no le podemos agregar información. Por ejemplo, mira, Lubin, yo quiero que me aparezca un dato calculado, no sé, que sea la multiplicación de todas las cantidades por un factor X. Entonces, eso como es un cálculo adicional, hay que pedirle a la gente de programación, de desarrollo, pues dependiendo de la solicitud, a ver si ellos pueden hacer que eso lo haga el sistema automático, ¿sí? No podemos agregarle alguna información que no esté aquí al formato. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, eh, como les indiqué anteriormente, esto es una charla que va a ser súper corta. eh, la quise extender para darle un poquito más de magnitud a lo que es el editor de reporte, que es súper importante, porque así pues ya tenemos nosotros mismos la certeza, el manejo de hacer alguna modificación por lo menos sencilla de algún tipo de los formatos, ¿sí? Eh, Espero que la charla les haya servido de mucho. Como siempre les digo, estamos allí a la orden para cualquier duda, alguna sugerencia, alguna observación. Espero hayan mandado los correos para hacer el envío de lo que son las charlas o lo que es la charla del día de hoy. Y pues ustedes así puedan practicar viendo el video y haciendo las pausas en la parte que lo crean meritorio. ¿Sí? Bueno, no tengo más nada que decirles, quedando siempre a la orden para cualquier duda a ustedes. Espero que pasen un fin de semana largo. eh, y bueno, que pasen muy buenas tardes también. Hasta luego. Por último, envíen los correos que veo que están allí enviando correos.